Y retomemos donde habíamos quedado, que la verdad es que no quedamos tan mal la última clase. ¿Se acuerdan que estábamos viendo la ecuación del calor? No sé si se acuerdan que estábamos analizando acá esta ecuación del calor que tengo acá anotada, era la que estábamos estudiando, pero el dominio era de 0 a L, ¿ya? Y alcanzamos a resolverla, ¿no es cierto? Hicimos separación de variables, armamos los dos problemas de Sturm-Liouville y llegamos a esta solución, ¿no? A esta solución, donde yo te había dicho, oye, va a quedar pendiente calcular ese coeficiente, que la verdad es un cálculo muy cortito, pero no quise sobrecargarlos más ese día, ¿ya? Entonces, a ver, aplicando lo que hacíamos con la ecuación de ondas, ¿cómo calculábamos ese coeficiente en la ecuación de ondas? ¿Cómo calculábamos ese coeficiente de Fourier en la ecuación de ondas? ¿Alguien se acuerda? Teníamos como dos formas. Una era con la integral y el otro era igualando coeficientes. Perfecto, pero el que nunca falla es la integral, el que nunca falla. Si nos aparecen senos, cosenos, funciones bonitas, podemos igualar coeficientes, pero si no, lamentablemente tenemos que estar obligados a trabajar con la integral, ¿ya? Entonces, donde el coeficiente de Fourier, Fourier es calculado como, acá escribámoslo bien, calculado como, y acá lo calculamos. A sub n va a ser, y era 2 sobre el largo del intervalo por la integral desde 0 hasta L de, y evaluamos la condición, ¿no? Evaluamos la condición, que sería, acuérdate que la condición es u de 0, x igual a fx, ¿no? Que si yo evalúo sería u de 0, x sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de los senos de n pi lx, todo esto por a n igual a la f. Entonces, ¿cómo se calcula el a n? Bueno, va a ser la integral del f de x por el seno de n pi sobre l x. ¿Ya? Entonces, así calculamos los coeficientes de Fourier. Y tal como dice el Joaquín, si es que no aparece la posibilidad de igualar coeficientes, lo hacemos, ¿ya? Entonces, observación, pongámoslo por acá. Observación. Si es que podemos, tratamos de igualar coeficientes, ¿ya? Si es que no se puede, lamentablemente vamos a tener que integrar y batallar contra esa integral, ¿ya? Ya. Eh, 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 ¿Qué dice? Ah, acá. Acá dice f de x. ¿Esa es la pregunta? ¿Aquí? No sé qué me estaban preguntando. Ah, ya. Sí, decía f de x. Ya. Uno de los contenidos, porque hasta acá, si tú revisas el temario, dice que va a entrar hasta la ecuación de ondas y la ecuación del calor. Entonces ya acabamos de ver la ecuación de onda y la ecuación del calor, pero se le agrega un apellido. Fíjate que en el temario te dice ecuaciones de onda y calor no homogéneas. Vamos a ver cuáles son las no homogéneas, ¿ya? Entonces, y te vas a dar cuenta que es básicamente repetir lo mismo que ya sabíamos hacer anteriormente. Entonces, pongamos por acá, ejemplo, caso no homogéneo. Ejemplo, y pongámoslo por acá, caso no homogéneo, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de resolver la siguiente ecuación diferencial. Ya.
Considere la ecuación del calor con término reactivo no homogénea siguiente. ¿Ya? Y la ecuación es la siguiente. UT igual a UXX menos U para los X que se mueven entre 0 y pi, con T positivo, con condiciones U de 0, T igual a 1 y U sub X de pi, T igual a 0. Y esto con T positivo y la condición final U de X, 0 igual a f de X más coseno de X más coseno de X. ¿Ya? Entonces tratemos de resolver ese problema, esta ecuación diferencial parcial. ¿Ya? Fíjate que cuando dice eh, término reactivo, lo único que te está diciendo es que fíjate que tiene un término adicional acá en la ecuación. Ah, aquí me comí algo, espérenme. Acá vamos a sumarle 2 coseno de X, ahora sí. Ahora sí que sí, esta es la ecuación con término reactivo no homogéneo. ¿Ya? Mi disculpa. Cuando te dice reactivo, término reactivo, es porque tiene un término adicional, ese. ¿Ya? Ese término que aparece ahí restándose es el término reactivo. ¿Ya? Porque la ecuación del calor, la que habíamos aprendido, no tiene ese término. Mira, si me permite devolverme, fíjate que acá está la ecuación del calor que vimos y esa no tiene ese término. ¿Ya? Pero le ponen ese nombre solamente para indicarte que tiene un término extra. Ya. ¿Cómo era que nosotros resolvíamos la ecuación diferencial parcial? ¿Qué método utilizábamos? Separación de variables. Separación de variables, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, si tratamos de utilizar separación de variables, ¿cuál era el método? ¿No es cierto? Suponíamos que la U era el producto de dos funciones, una que solamente depende de la X y la otra que solamente de T. ¿No es cierto? Al reemplazar en la EDP, ¿a qué llegamos? Aquí llegamos. Primer término, ¿cómo te queda ese término cuando yo ocupo separación de X, variables? X evaluado en X por T' de T. Ya, igual a, X 2' segunda, de X ya, por, por T de T. perfecto, menos, Menos X de X por T de T. ya, y el coseno, ¿le podemos hacer algo? No, ahí me pilló, la verdad. Nada, no podemos hacerle nada. Queda ahí coseno, ¿no? Quedó coseno. Entonces, veamos qué es lo que hacemos. ¿Cuál era el paso siguiente en el método de separación de variables? Dejar todo hacia Juntar un... las X Ya. y separarlas de las T. ¿Y cómo hacíamos eso? Dividiendo por Un X de X y un T de T. x de x y t de t. Entonces al lado izquierdo, por ejemplo, te queda t' de t dividido t de t igual a x de x dividido en x
menos 1 más 2 coseno de x dividido en x de x por t de t. Entonces, fíjate que al lado izquierdo llegué a una función que solamente depende del tiempo, pero al lado derecho, ¿qué pasó? Quedó igual, una TDT. ¿Puedo decir que esto es igual a un lambda o un menos lambda? No puedo. Supongo que ¿Ya? no. Acá el método falla. Acá el método no se puede utilizar de manera directa. De manera directa. ¿Ya? Y esa es la gracia de los problemas no homogéneos. Que el problema no homogéneo tiene un término que te impide hacer separación de variables. En este caso es el coseno. Ese coseno. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Al igual que tenemos que hacer en todos los aspectos de nuestra vida, cualquier problema que nosotros tengamos, tenemos que eliminarlo. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a eliminar? Haremos un cambio de variable. ¿Ya? Haremos un cambio de variable. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro cambio de variable? Vamos a suponer que la función que nosotros andamos buscando va a ser la suma de dos cosas. Una v que dependa de la x y la t, ¿ya? Una v que dependa de x, t, más una función que haga que elimine ese coseno, ¿ya? Más una f de x, ¿ya? Y aquí vamos a poner de tal manera que v resuelva un problema homogéneo, un problema homogéneo. Entonces, ya en el chat me lo ponían, ¿no? Y se le ocurrió de una manera bastante astuta, está súper bien. Tenemos que tratar, Profe, dime, pasa de nuevo. ¿qué pasó? Se ve Ah, se ve solamente. cortado. Sí, Pam, 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 pam. ¿Y ahí? ahí sí. ¿Y si lo pongo en pantalla completa? Todavía no carga. Ahí. Sí, ahí sí Perfecto, funciona. Pero perfecto. presionando la... Gracias, chiquillo. Entonces, en el chat ya me estaban comentando que, y se les ocurrió de una manera bastante astuta, que queremos tratar de que separar este término que me está estorbando de los términos que no me estorban, ¿ya? Vamos a tratar de hacer eso, ¿ok? Entonces, fíjate bien, vamos a ocupar este cambio de variable. Entonces, si yo ocupo este cambio de variable, tengo que reemplazarlo en la ecuación diferencial parcial. Entonces, para reemplazarlo en la ecuación diferencial parcial, nota que aparece una derivada temporal, una segunda derivada con respecto a x, ¿no es cierto? Calculemos esas cosas, ¿ya? A ver, vamos calculando. U sub t de x, t, si yo se le aplico eso al cambio de variable, te quedaría b sub t de x, t, más, pero ¿cuánto vale la derivada de la f con respecto a t? Cero. 0. ¿Por qué? Porque solamente depende de la x, más 0. Por otra parte, u sub xx de x, t sería la segunda derivada de la v más la segunda derivada de la f. ¿No es cierto? Entonces, al reemplazar el e de p, ¿qué es lo que vamos a obtener? La e de p me decía u sub
t igual a u sub xx menos u más 2 coseno de x. Vamos, ocupamos el cambio de variable. Te quedaría b sub t igual a vxx menos v menos f. Perdón. Aquí me comí un f. Aquí sí. Más f segunda menos v menos f más 2 coseno de x. ¿Ya? Entonces, fíjate, lo voy a agrupar para que esta cosa quede bonita. F segunda menos f más 2 coseno de x, cierra paréntesis. ¿Ya? Por lo tanto, fíjate, yo quiero que la v resuelva un problema homogéneo. Y el término que hacía que no fuese homogéneo era el coseno. Entonces, para que la v resuelva un problema homogéneo, ¿qué es lo que yo voy a pedir a ese cambio de variable que estoy ingresando? Que todo lo que está encerrado entre paréntesis sea igual a 0. Voy a pedir que todo lo que está encerrado en el paréntesis sea igual a 0. Entonces, si f segunda menos f es igual a menos 2 coseno de x, coma, entonces la v resuelve b sub t igual b sub xx. ¿Coinciden conmigo, no? Sí. Perfecto. Entonces, esta primera ecuación la vamos a llamar ecuación número 1. Y a esta otra, Profe, dime, ¿y el menos b? me lo comí. Hoy día ando con hambre. Ah, ya. Muchas gracias. Ahí sí, ¿no? Ya, esa ecuación la llamé 1. Y a esta otra ecuación la vamos a llamar 2. Pero fíjate que todavía no hemos resuelto nuestro problema. Todavía no, porque nuestro problema es un poquito más complicado. Hagamos un ejercicio. Mira, me voy a devolver un segundo. Trata de hacer el método de separación de variables en esta condición. ¿Cómo era que nosotros resolvíamos o obteníamos una condición para el problema de Sturmoville a partir de esa condición? ¿Qué es lo que hacíamos? X de ¿cuánto? X de 0 por t de t igual a 1. 1. Cuando antes lo resolvíamos con problemas homogéneos, vale decir, igual a 0, uno llegaba a la conclusión que x de 0 tenía que ser 0, pero en este caso está igualado a 1. ¿Podemos concluir lo mismo que antes o no? No. No. Entonces, el cambio de variable también hay que aplicarlo a las condiciones. Cuidado ahí. ¿Ya? Entonces, escribámoslo. Escribámoslo. Además, aplicando el cambio de variable a las condiciones, llegamos a que u de 0, t, que sería lo mismo que v de 0, t más f de 0, t, tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1. Entonces, para que la v resuelva el problema homogéneo, ¿qué es lo que yo voy a pedir? Para que la v sí se pueda aplicar en la separación de variables, ¿qué es lo que yo voy a pedir? F de 0 tiene que ser igual a 1, ¿no? Perfecto.
Perfecto, muy bien, ¿ya? Exactamente, todo lo que está en rojo es para que la ecuación sea homogénea. Todo lo que está en rojo es lo que yo estoy exigiendo a la f. Entonces, tal como dicen los compañeros, voy a pedir que f de 0 sea igual a 1. Y así, b de 0, t tendría que ser igual a 0. ¿No es cierto? Entonces, esta ecuación la vamos a llamar 1 asterisco. Vamos a ponerle acá 1 asterisco. Y esta 2 asterisco. ¿Ya? Por otra parte, ¿cuál era la otra condición? ¿Cuál era la otra condición? U sub x de pi, t, que sería equivalente a que b de pi, b sub x de pi, t, más f' de pi, sea igual a 0. Entonces, ¿qué voy a pedir yo? En este caso, no hay muchos problemas, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo voy a pedir para que se cumpla y podamos utilizar el método de separación de variables? Que f' de pi sea igual a ¿cuánto? A 0. A 0. Y por lo tanto, b sub x de pi, t sea igual a 0. Entonces a estas ecuaciones, nuevamente las vamos a enumerar para que no se nos pierdan. Le voy a poner 1 doble asterisco. Y a esta le voy a poner 2 doble asterisco. ¿Ya? Hasta acá, ¿se entiende lo que estoy haciendo, no? ¿Todos bien? ¿Todos claritos? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, escribamos acá. Entonces, recopilando las ecuaciones. Y vamos a poner acá. ¿Qué ecuaciones voy a recopilar? La ecuación 1, la 1 asterisco y la 1 doble asterisco. ¿Ya? Y la 1 doble asterisco. F debe resolver. ¿Y qué tenía que resolver? F segunda, ¿qué más? Menos F igual a menos 2 coseno de X. Menos F igual a menos 2 coseno de X. Con condiciones F de 0 igual a 1 y F' de pi igual a 0. ¿Ya? Por ahí me piden que me devuelva un segundito. Me devuelva un segundito. ¿Qué más? ¿Qué por ahí vi? ¿En qué estamos perdidos, Joaquín? ¿Qué parte te perdiste? En la del... ¿Por qué también aplicó el cambio de variable en las condiciones iniciales para que estuvieran así como en el mismo lenguaje, por decirlo de alguna forma? Porque también necesito que las condiciones iniciales sean igualadas a 0. Porque como te había mostrado, ponte tú, una de las condiciones iniciales decía u de 0, t igual a 1. Si yo aplico el método de separación de variables a esto, yo no puedo llegar y decir, entonces x de 0 vale 1 o x de 0 vale algo. No puedo decir nada. Antes, los problemas que resolvíamos nos quedaban algo así, igualado a 0. Y ahí uno concluía que el x de 0 valía 0. Pero ahora, en el problema en el cual nos estamos enfrentando, aparece igual a 1. Y también nos está estorbando. Entonces, todo lo que nos está estorbando, se lo vamos a tirar a la f, para que la f resuelva todo lo que nos está estorbando. ¿Se entiende o no? Ahí, Sí, profe. ¿ya? Profe, al Dime. final estamos haciendo esto para que nos quede armado una Strong Lubil con la F.
No. La V es la que nos va a resolver el problema de Sturlubil. La F es la que nos va a solucionar el problema de que aparezca un problema no homogéneo a que aparezca uno homogéneo. Mm, ¿Ya? La F te tira un problema no homogéneo a un homogéneo. La V, ahí hay que trabajar con Sturlubil y todo lo que hacíamos anteriormente. ah, ya. Vamos, ¿cómo resolvemos esta ecuación diferencial? ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? Coeficientes constantes, ¿o no? Fíjate, no, es como que a ti eh, ignora que te aparezca la F, es como que a ti te aparezca una ecuación así, ¿no es cierto? Las típicas que tú veías en mate 2, mate 3, perdón. ¿Ya? Y si es de coeficientes constantes, ¿cómo la resolvíamos? Con la ecuación propia. Característica, ¿ya? Ah, Cuyo polinomio característico es, ¿cuánto es el polinomio característico de este? Alfa cuadrado menos 1, ¿no es cierto? Cuyas raíces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio alfa igual a más o menos 1. más menos 1? Entonces, ¿la solución homogénea cuál es? Si estas son las raíces, C1 por... C1 ¿Mm? e a la X más C2 e a la menos X. Perfecto. ¿Y cómo lo hacíamos para descubrir la solución particular? ¿Qué método utilizábamos para obtener? Ah, no me acuerdo si todo el método se llamaba Abel, pero ya hay que usar el factor integrante, ¿no? Eso era para las E2 de primer orden. Ah, esta de segundo orden. ¿Con Laplace podemos hacer la euro o no? No nos conviene mucho, no nos conviene mucho. ¿Qué le suena más, coeficiente indeterminado o anulador? ¿Qué les suena más, coeficiente indeterminado o anulador? Ninguna me suena. No puede ser, pues no puede ser. Sí, lo vimos en mate 3. No puede ser. Recuerden, recuerden. Para, para la, para el problema particular, usamos el método de los anuladores. ¿Cuál es el anulador de 2 coseno o de coseno? Chiquillos, ¿cómo yo anulo la función coseno? ¿Cuál es el anulador del coseno? D cuadrado. ¿Y qué iba acá? Chiquillos, D cuadrado más 1. D cuadrado más 1. Esa función o este operador anulaba coseno. D cuadrado más 1 por D cuadrado menos 1. F va a ser igual a 0. Entonces, la F
era C1 elevado a la X más C2 elevado a la menos X y el kernel del D cuadrado más 1. C3 coseno de X más C4 seno de X. Donde acá tenemos la solución homogénea y luego por esta otra parte tenemos la solución particular. ¿Cómo encontramos ese C3 y ese C4? ¿Cómo encontramos el C3 y el C4? Los coeficientes indeterminados. Chiquillos, ¿estamos muy perdidos o no? A ver, más o menos, ya. ¿Por qué no nos acordamos de Mate 3? ¿Por eso? Ya, Yo creo, profe, como me acuerdo el nombre nomás del método. perfecto, ya, ok. Ya, a ver. Tú buscabas, ¿no es cierto?, el anulador del lado derecho de la ecuación. Ese anulador, que es el D cuadrado más 1, tenía un kernel asociado. ¿Y cuál es el kernel? El coseno y el seno. Y ahora tu trabajo era determinar cuánto valían esos C3 y ese C4. ¿Y cómo tú lo determinas? Indeterminados. Reemplazamos la Y sub P, la solución particular, en la ecuación. ¿Ya? ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es f segunda menos f igual a menos 2 coseno de x. ¿Ya? Hagamos ese ejercicio. A ver, el I sub P, si es C3 coseno de X más C4 seno de X, ¿quién sería la derivada de esto? Sería menos C3 seno de X más C4 coseno de X. ¿Y quién sería su segunda derivada? Derivo de nuevo, ¿no es cierto? Sería menos C3 coseno de X menos C4 seno de X. Entonces, cuando reemplazamos en la ecuación, así al reemplazar en la EDO, cuando yo la reemplazo, ¿a qué es lo que yo llevo? Me decía, segunda derivada menos f igual a menos 2 coseno. Reemplazo, segunda derivada, te quedaría menos C3 coseno de X menos C4 seno de X. Menos la f, que es C3 coseno de X más C4 seno de X. Y esto tiene que ser igual a menos 2 coseno de X. Profe, ¿no Profe, tengo una queda duda. menos C4? Sí, eso mismo. ¿Dónde? Ah, sí, ahí, ¿o no? Perfecto, muchas gracias. Entonces, menos 2C3 coseno de X menos 2C4 seno de X tiene que ser igual a menos 2 coseno de X. ¿Qué hacíamos acá? Igualábamos coeficiente a coeficiente. Yo miraba a la izquierda. Veo que hay un menos 2C3 coseno y a la derecha hay un menos 2 coseno. A la izquierda hay un menos 2C4 seno, pero a la derecha no hay senos. Entonces tú puedes sacar que C3 vale 1 y C4 vale 0.
Por lo tanto, la solución particular, ¿cuánto vale? Simplemente coseno de x. Así, la solución de la EDO es f de x igual a c1 e elevado a la x más c2 e elevado a la menos x más coseno. Y ahora, ¿cómo lo hacíamos para determinar ese c1 y ese c2? Dime, Francesca. Profe, Ujú. ¿cómo había determinado cuál era la solución particular y cuál era la homogénea? Ya, me devuelvo un segundo. La EDO, ¿no es cierto? La EDO de por sí tiene un operador asociado, ¿no es cierto? Fíjate que la EDO tiene segunda derivada menos la función. Ese es su operador asociado. Segunda derivada menos la función. El operador que ya viene de manera natural en la ecuación diferencial te entrega, te entrega la solución homogénea, ¿no? Entonces tú tienes que ver cuál es el kernel de este operador y el kernel son las funciones que anoté acá con morado. Y cuando tú aplicas el anulador del lado derecho, agregas nuevas funciones, que son las que están coloreadas con azul, que se identifican con el operador d cuadrado más 1, que es la solución particular. O sea, en resumidas cuentas, lo que ya estaba te entrega la homogénea y lo que nuevo que tú agregaste te agrega la particular. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿cómo obtengo ese C1 y ese C2? Con las condiciones iniciales que teníamos. Perfecto, perfecto. ¿Cuáles eran las condiciones iniciales? F de 1 igual a 1 y f' de pi igual a 0. Perfecto. F de 0 tiene que ser igual a 1. Si yo evalúo en 0, ¿no es cierto? Obtengo que C1 más C2 más 1 tiene que ser igual a 1. Entonces, ¿cuánto tiene que valer C1 y C2? O sea, C1 más C2 tiene que valer 0. F' de pi tiene que valer 0. Cuando yo derivo, ¿no es cierto? Y evalúo en pi, ¿a qué llego? Llego a qué? C1 por e elevado a pi menos C2 por e elevado a menos pi y al derivar coseno, la derivada es seno, pero al evaluarlo en pi te da 0, llegas a eso, ¿no? Y te queda un sistema de ecuaciones para obtener C1 y C2. Profe, ¿por qué quedó menos C2? Por la derivada, por la derivada. Acuérdate que como derivamos, ¿no es cierto? La exponencial tiene exponente negativo y baja ese signo menos. Ah, sí, sí, se me había olvidado la derivada. Perfecto. ¿Cuál es la solución de este sistema de ecuaciones? Parece complicado, pero ¿cuál sería? C1 y C2 igual a 0. Perfecto. ¿Y cómo lo obtuviste? Porque ambos sistemas de ecuaciones son iguales a 0. No creo que esa sea la razón. Sí, De se reemplaza la, la, la C1, que es igual a menos C2, y después se factoriza en la segunda ecuación y las exponenciales nunca pueden ser cero, por lo tanto ahí C2 vale cero, y después como está la igualdad de arriba, se sabe al tiro que C1 es cero también. perfecto, eso sí, eso sí, eso sí. Lo que dijo el compañero fue despejar de la ecuación de esta primera ecuación, ¿no es cierto? Despejar el C1 y reemplazarlo acá. Y tú vas a llegar. ¿Ya? Entonces, después de toda esta vuelta larga que nos dimos, ¿cuál era la F? Coseno de X, ¿no? Exactamente. Así obtenemos que si la F es coseno de X, entonces
La V resuelve y ahora la V se encuentra en un problema homogéneo. ¿Cuál era su problema homogéneo? Bueno, todo, pero sin el coseno. ¿Por qué? Porque la F hizo que se deshiciera del coseno. ¿Se entendió lo que acabo de hacer o no? Sí. ¿Todos, chiquillos? Necesito saber si vamos bien o no. Para ver si estoy hablando por las puras o no. A ver. Aprovechen, aprovechen ahora o callen para siempre. ¿Vamos bien? ¿No hay nada que no se haya entendido? Cuidado, cuidado. Yo acá te puse intencionalmente una ecuación diferencial que no fuese una tan fácil de resolver. Repasa ecuaciones diferenciales. Repasa ecuaciones diferenciales. Te pueden poner cualquier función que satisfaga cualquier ecuación diferencial y ahí tú te tienes que enfrentar a poder resolver esa ecuación diferencial para recién encontrar el cambio de variable. ¿Ya? Con esto recién encontramos el cambio de variable. Ya. Por ahí me preguntan, profe, ¿Laplace puede con todo? Sí, puede con muchas cosas. Laplace es una herramienta súper fuerte, pero recuerda, ¿qué pasaba cuando yo aplicaba la transformada de Laplace? Por ejemplo, si yo aplico la transformada de Laplace a esa segunda derivada, ¿qué es lo que ocurría? ¿Cuál era la transformada de Laplace de la segunda derivada? Era algo así como s cuadrado, la transformada de f menos s, f de 0 menos f' de 0. ¿O no? ¿Se acuerdan o no? Perfecto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tú tienes este valor o no. No lo tengo. Yo tengo solamente f' en pi. Entonces, al final de cuentas, igual vas a llegar a un problema algebraicamente largo para después resolver un sistema de ecuaciones similar al que acabamos de resolver. Entonces, ¿vale la pena ocupar la plaza acá? Yo diría que no mucho. ¿Ya? Solamente porque la condición acá no te está favoreciendo. Ahora bien, si todas las condiciones estuviesen evaluadas en 0, ahí sí te creo. Vuelvo a repetir, ¿se entendió todo lo que acabamos de conversar antes de seguir avanzando? Porque ahora viene lo fácil, entre comillas. ¿Se entendió o no? Ya. Por ahí me dicen que sí, así que vamos adelante. ¿Ya? Ahora sí, este problema era homogéneo. ¿Cómo lo resolvíamos? Y ahora nos enchufamos, Mate 4, ¿no es cierto? Con todas las clases que hemos tenido. ¿Cómo resolvíamos este problema? No, esto no es Turloville, cuidado. Todavía no, todavía no. Ahora recién ocupamos separación de variables. Recién usamos separación de variables. ¿Ya? U igual al producto de dos funciones, una que solamente depende de x y otra que solamente depende de t. Entonces, cuando yo ocupo eso en la ecuación, te quedaría, pero cuidado, no es u, ahora es v, cuidado. Entonces, te quedaría x de x por t' de t igual a x segunda de x por t de t menos
x de x por t de t. ¿Ya? Con condiciones. Si yo aplico las condiciones, sería x de 0 igual a 0 y x' de pi igual a 0. ¿Qué es lo que hacíamos acá con esta ecuación? ¿Qué es lo que hacíamos con esa ecuación? Se dividía. Se dividía, ¿no es cierto? T' de t igual a x segunda menos 1. Y aquí ya tenemos una ecuación que al lado izquierdo, acá voy a poner igual por si acaso, por si estamos perdidos, dividíamos por x de x, t de t, ¿ya? Acá ya encontramos la ecuación que a un lado depende solamente de t y al otro solamente depende de la x, pero pregunta, y acá necesito que me respondan bien. ¿Dónde me conviene colocar el menos 1? ¿Al lado del tiempo o al lado del espacio? Al lado del tiempo. ¿Y por qué razón? Para buscar el problema de Sturlupil, ya que las condiciones iniciales están con X. Perfecto, perfecto, súper bien, ¿no es cierto? Como nosotros tenemos una tablita de problemas de Sturlupil conocidos, ¿no es cierto? Yo voy a tratar de... Profe, en el chat le dicen que faltan los denominadores. Ah, sí, 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 sí. Me estoy apurando demasiado. Acá es t de t y acá es x de x. Ahí sí, ¿no? Ya, perdón. Entonces, tal como dijo el compañero, ¿no? Vamos a dejar el 1 que está ahí restando al lado del tiempo para que así vamos a llegar al siguiente problema. Acá nosotros igualamos a menos lambda y por lo tanto llegamos a los siguientes sistemas. Si yo igualaba este con este, llegaba a x segunda de x más lambda x de x igual a 0. Y por otra parte, hagámoslo con color celeste. Si yo igualaba S con S, llegábamos a T' de T más 1 más lambda T de T igual a 0. Y fíjate que el problema de color morado es nuestro problema de Sturlupil. ¿Ya? Entonces, este es el problema de Sturlupil. Perfecto. Ahora, este problema de Sturlupil, ¿cómo era que lo abordábamos? Con el polinomio. Ya, sí, pero ¿tenemos algo más cortito, más rápido? Ah, la tablita. Vamos a la tablita, nos vamos a reinventar la rueda, ¿no? Entonces, aquí yo te traje la tablita, acá está. Entonces, viendo la tablita y viendo el problema que aparece acá, si lo enumeramos desde 1, 2, 3, 4, 5 hacia abajo, ¿no? ¿Cuál sería el problema del cual estamos hablando acá? El 3. El problema 3, ¿no es cierto? Fíjate, condición de 0 en 0 y derivada en el extremo igual a 0. Entonces el problema sería el 3, ¿ya? Entonces, vamos a ocupar eso, ¿ya? Vamos a ocupar eso, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá. El problema de Sturlupil, el problema de Profe, dime. es que en la diapositiva anterior, cuando usted puso x de 0 es igual a 0, ¿de Ujú. dónde habíamos sacado eso? De acá, de acá, de acá. Te lo voy a subrayar. De acá, de esta.
Cuando tú aplicas separación de variables, esa, te queda x de 0 por t de t igual a 0. Y de ahí tú sacas que el x de 0 tiene que ser 0. Ok, ¿Sí? ¿Se entiende? es que antes habíamos definido lo que era D, entonces ¿Cómo, después cómo, lo cómo? fuimos- No, no se preocupe, ya entendí. ¿Segura? Sí. Ya, ya. Ok, 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 ok. Acá vamos a ocupar la tablita, nada más. Entonces, vamos a seguir la tablita ya. El problema de Sturleville es conocido. ¿Ya? Y sus valores propios son, y los vamos a rellenar acá, lambda n va a ser, de acá era 2n menos 1 dividido en L por pi, y esto al cuadrado, que como el L en este caso es el largo del intervalo, que es pi, acá esto es 2L, ¿ya? Se simplifican los pi, y te quedaría entonces que esto te queda 2n menos 1 dividido en 2 al cuadrado. Y sus funciones propias son x sub n de x, que sería seno de 2n menos 1 dividido 2L por pi por x, que vamos rellenando. En este caso, el largo del intervalo es pi, así que ponemos 2 por pi, acá otro pi con x, los pi se simplifican, chac, chac, y te queda entonces seno de 2n menos 1 medios por x. ¿Ya? Entonces ya tenemos la solución del problema espacial de manera directa, la solución del problema Sturleville. ¿Ya? Por otra parte, eh, la solución del problema temporal. ¿Cuál era el problema temporal? Todo lo que quedó con el tiempo, ¿no es cierto? Problema temporal. ¿Cuál era? Era t' más 1 más lambda n por t es, bueno, esa es la solución de una ecuación, una EDO de primer orden, ¿no? Entonces, esta no es difícil. T de t igual a e elevado a la 1 más lambda sub n por t. ¿Ya? Obteniendo así que la b, que era la solución de la ecuación diferencial, va a ser la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito del producto de las funciones, el x sub n de x por el t sub n de t, que va a ser la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n, una constante, ¿no es cierto? E elevado a la menos 1 más lambda n por t por seno de 2n menos 1. ¿Ya? Esa es la solución de la ecuación diferencial homogénea. ¿Ok? ¿Profe?
¿Sí? En la exponencial nos reemplazamos el lambda sub n por espacio, ¿no? Exactamente, O- nada más, nada más. Ah, ya. Porque, bueno, yo escribo muy grande y como que ocuparía todo el espacio, ¿no? Ya, ok. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál es la solución de la ecuación diferencial parcial que a mí me entregaron en un comienzo, la de la U? Este resultado más f de x, ¿o no? Exactamente. Luego, la U, que era la V, más la F, va a ser entonces la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n elevado a la menos 1 más lambda n de seno de 2n menos 1 dividido 2 x más coseno de x. ¿Ya? Me devuelvo un poquitito. A ver, aprovecho de leer las preguntas. Por ahí me dicen, la sumatoria siempre será iniciada desde n igual a 1, porque en un ejemplo subió inicio con 0. Ya, buena pregunta. El Ezequiel me pregunta por ahí si es que las sumatorias siempre parten con 1. Y la respuesta viene dada por tu tablita. Dame un segundo para devolverme y fíjate que la tablita de valores propios te indica desde dónde tú tienes que considerar los valores. Fíjate, acá desde n igual a 0. Acá desde los números naturales sin considerar el 0. Acá números naturales, y esta sí considera el 0. ¿Ya? Tu tablita sí te indica desde dónde tiene que iniciar la sumatoria. Profe, Dime, tengo una duda con la tabla. ¿cuál es la duda? Cuando aparecen las condiciones iniciales de x en 0, sí o sí tiene que ser 0. No es que sea el extremo inicial. ¿Cómo? Que, por ejemplo, tenemos, bueno, todas las ecuaciones diferenciales y están las condiciones abajito. Ujú. La condición de x evaluado en 0, ¿sí o sí es x evaluado en 0 o se refiere a x evaluado en el extremo inicial? No, sí o sí, 0. Ah, ya. Sí, Gracias. sí, 0. Ya, pues, pero pregunta, ¿finalizamos el problema? Todavía no. Hoy era largo. Finalmente, fíjate que había una última condición que no sé si ustedes se acuerdan, que decía que u de x, 0 era igual a f de x más coseno de x. Entonces, u de x, 0 sería evaluar todo en t igual a 0. Y igualarlo a f de x más coseno. Entonces se irían los f's, o sea, los cosenos, y te quedaría que, ¿cómo calculo los coeficientes a sub n? Era la integral desde 0 hasta ¿cuánto? Hasta pi. Hasta pi de 2 dividido en Pi. pi en el largo, ¿no es cierto? L de f de x por el seno que aparece en la sumatoria. Seno de 2n menos 1 dividido 2 por x. ¿Ya? No sé si hacer un ejemplo con algún... No, dejémoslo así, ¿ya? O ya, un ejemplo. Profe, Dime, ¿y esta fórmula de a sub n cuándo nos sirve? cuando
ya, te voy a poner un caso. Si, por O sea, ejemplo, ujú, más que para qué casos deberíamos ocuparla, sino que esto lo podemos ocupar siempre que estemos resolviendo ejercicios de ecuaciones diferenciales parciales. sí, la Ah, ya. respuesta es siempre, pero siempre te sirve. ¿Siempre conviene? No siempre. ¿Ya? Siempre te sirve, pero no siempre te conviene. Gracias. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo bien rápido. Ponte tú. Ejemplo. ¿Qué pasa si la f hubiese sido 1? ¿Cuánto valía la sub n? Sería 2 sobre pi, la integral desde 0 hasta pi de seno de 2n menos 1 dividido 2 por x. ¿Cuánto vale esta integral? Me dicen por ahí que valdría menos 2 coseno, ¿no es cierto? Coseno, ahí sí, coseno. Y esto evaluado entre pi y 0. Y si tú evalúas en pi y en 0, ¿cuánto te quedaría? La evaluación en pi, ¿cuánto te da? ¿Cuánto es coseno de 2n menos 1 dividido Ah, 2 por pi? menos 1 a la n, ¿o no? A ver, Es que no estoy seguro 100%. ya. Coseno de 2k pi. ¿Cuánto da esto siempre? ¿Cuánto da coseno de un múltiplo par de pi? Ah, no, este da 0, ¿no? El de abajo. Por ahí va. ¿Cuánto da coseno de 2k menos 1 por pi? Un múltiplo impar de pi. ¿Cuánto da esto? Menos 1. Menos 1. Y la pregunta que aparece acá es, ¿cuánto da el coseno de 2k menos 1 pi medios? Un múltiplo impar de pi medios. 0. 0. Entonces la evaluación en pi da 0 y la evaluación en 0 da 1. 1. ¿Ya? Trigonometría. Ahí está. Y ahí tú ya tienes con eso cuánto vale el coeficiente de Fourier. ¿Ya? El a sub n que va a reemplazar la sumatoria. Ese sería. ¿Se entendió, chiquillos? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Y ahora vendría la última parte, que sería la que vendría a entrar en el global. ¿Ya? Hasta acá entra en el certamen 3. ¿Ya? O sea, todo lo que tiene que ver con ondas, calor, homogénea o bien no homogénea, ¿ya? Entra hasta acá, certamen 3. Lo que vamos a ver ahora entraría en el certamen global, ¿ya? Em, el día miércoles, ¿sí? Que vamos a la clase de ejercicio, lo voy a resolver tal cual yo estuviese resolviendo mi prueba, ¿ya? Tal cual yo estuviese resolviendo mi prueba, para que dimensionen y vean cómo se resuelve,
¿Por qué? Porque yo estuve viendo y ya me di cuenta que hay partes donde estamos bastante flojitos. ¿Ya? Y acá tenemos que empezar a recordar algunas cositas. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Vamos ahora con la última parte del curso, que esto va a ser la materia del global. Y con esto vamos a terminar. ¿Ya? Entonces, definición. Definición. Diremos que U satisface la ecuación de Laplace, si resuelve, y acá no sé si lo vieron en Mate 3, ¿conocen este símbolo o no? El delta laplaciano, ¿le suena o no? ¿No? No, profe. Ya, el operador laplaciano es el operador que tiene las dos derivadas, ¿ya? Donde ese triangulito delta es el operador de Laplace. Operador de Laplace. O bien, laplaciano. ¿Ya? Y a diferencia de las ecuaciones de onda y de calor, ecuaciones de onda y de calor, no representa un modelo que cambia con el tiempo. ¿Ya? Antes, no sé si se acuerdan, aparecía el t en todas partes, ¿no? Acá no aparece, ¿no es cierto? Estamos hablando solamente con variables espaciales, x e y, ¿ya? Em, representa un modelo o una condición de equilibrio. ¿Ya? Existen dos tipos de ecuaciones de Laplace. Tipos de ecuaciones de Laplace. Las de condiciones Dirichlet y de las de condiciones Neumann, ¿ya? Vamos a ponerla acá. Condiciones Dirichlet y las de condiciones Neumann. Condiciones Neumann. Neumann, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones Dirichlet? Las condiciones que no incluyen derivadas. Las condiciones que no incluyen derivadas. ¿Ya? O sea que acá te aparece u de x de 0 igual a u de x, b igual a 0.
para x entre 0 y a, u de 0, i igual a 0 y u de a, i igual a f de i. Y esto para i entre 0 y b. Y también están las condiciones tipo Neumann, que la única diferencia son que incluyen derivadas en las condiciones de Born. ¿Ya? Acá i entre 0 y b. Y acá entonces vamos a considerar con condiciones de derivadas. ¿Ya? Acá también con condiciones de derivadas. Y por acá igual. ¿Ya? Cualquiera sea la ecuación que a ti te aparezca, la de Dirichlet o la de Neumann, las vamos a resolver con el método de separación de variables. ¿Ya? Cualquiera sea el caso. Las resolveremos con separación de variables. ¿Ya? Y la más interesante, y es como la que típica que se suele preguntar en este curso, es la ecuación de Laplace, pero escrita en coordenadas polares. ¿Ya? Y esa va a ser la que vamos a tratar de resolver y con eso vamos a cerrar. ¿Ya? Y esos son los 10 minutitos que les voy a pedir. ¿Ya? Entonces, tómenme la palabra y si quieren tómenme el cronómetro. Me voy a tratar de demorar 10 minutos para que dimensionen más o menos cómo se resuelven estos problemas. ¿Ya? Ustedes me avisan cuando tengan el cronómetro puesto para que nadie me diga que me pasé o que estos ejercicios no se resuelven como en 40 minutos. No, se resuelven en menos tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá la ecuación de Laplace en coordenadas polares. Ecuación de Laplace. Profe, ¿podría volver un segundo? Muy Obvio que corto. sí, obvio que sí. Dame un segundito a mí. En coordenadas polares. Polares. Ya. Y ahí el Ezequiel tiene listo el Vale, gracias, cronómetro. profe. ¿Estamos listos? ¿Pudiste copiar? Sí, sí. Ya. Entonces, la ecuación de Laplace en coordenadas polares es la ecuación que se utiliza, ¿no es cierto?, cuando uno hace un cambio de variables. Utilizando el cambio de variables, x igual a r coseno de teta e y igual a r seno de teta, es posible escribir la ecuación de Laplace en coordenadas polares como y acá la vamos a anotar, ¿cómo te queda? Te quedaría
U sub RR más 1 sobre R cuadrado U sub teta teta más 1 sobre R U sub R. ¿Ya? Esa te va a quedar la ecuación de Laplace escrita en coordenadas polares. Entonces ahora me escribo un ejemplo y me puedes cronometrar, Ezequiel, para que veamos si es que yo cumplo o no cumplo con mi palabra. ¿Ya? ¿Puedo escribir el ejemplo, chiquillos? Ya, vamos. Ejemplo, pongámoslo acá. Pam, 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 pam. Entonces la ecuación de Laplace es la que vamos a poner acá en coordenadas polares. URR más 1 sobre R cuadrado, U sub teta teta más 1 sobre R cuadrado, U sub R igual a 0 para radios que se mueven entre 0 y A y ángulos que se mueven entre 0 y pi medios. Con condiciones U de A, 0, no, U de A, teta igual a teta menos pi tercios por seno de 3 teta. Y finalmente U de R, 0 igual a U de R, pi medios igual a 0 y el límite cuando R tiende a 0 de la solución igual a 0. Ya, este va a ser el ejemplo. Ya. Entonces, fíjate que todas las ecuaciones de EDP que que te estoy enseñando se van a resolver de la misma manera, con método de separación de variables. ¿Ya? Entonces, aplicaremos separación de variables. Entonces, ¿cuál es el método de separación de variables? En este caso sería que U sea el producto de dos funciones, una R que dependa del R y una teta mayúscula que dependa de teta minúscula. Si yo reemplazo el EDP, reemplazando en la EDP, ¿a qué vamos a llegar? Aquí, R mayúscula segunda derivada por teta mayúscula más 1 sobre R cuadrado por R teta mayúscula segunda derivada más 1 sobre acá es R, cuidado, R teta mayúscula igual a 0. ¿Ya? Mismos pasos que hacíamos anteriormente. ¿Cuál era el paso? Dividíamos por 1 sobre la función, que en este caso sería R teta mayúscula, quedándote R segunda más 1 sobre R cuadrado, R teta segunda, más 1 sobre R, R primera, y acá dividido en R, está dividido en teta, y está dividido en R. Y hacíamos los mismos pasos que antes. Dejamos en un lado todo lo que dependía de R, ¿no? Y el otro todo lo que depende de la otra variable. Entonces, te va a quedar lo siguiente. R prima dividido en R, más 1 sobre R, R primera dividido en R, igual a menos teta segunda dividido teta. Pero fíjate que como este término tiene un R cuadrado multiplicando, lo voy a pasar al otro lado multiplicando acá.
Y acá ya tengo al lado izquierdo una función que solamente depende del radio y al lado derecho una que solamente depende del ángulo. Esto lo igualamos a lambda. O bien menos lambda, pero como ya acá aparece un signo menos, lo voy a igualar con el signo positivo nomás. Entonces, cuando yo igualo las cosas, ¿a qué es lo que llego? Si yo igualo S con S, obtengo que teta segunda más lambda teta tiene que ser igual a 0 y ocupando las condiciones, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo con otro color para que se entienda, de las condiciones. A ver si me ayudan. ¿Cuánto puedo sacar de las condiciones que aparecen acá? ¿Qué es lo que yo puedo sacar? ¿Cuánto vale teta mayúscula en 0? ¿Cero? 0. ¿Y cuánto vale teta mayúscula en pi? ¿Cero también? 0. Perfecto. Aquí tengo mi problema de Sturluville. Aquí vamos a poner problema de Sturluville. Y la otra ecuación que te queda, tras despejar, ¿no es cierto? Si tú despejas, va a ser una ecuación ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de ecuación es esta? Coeficientes constantes no homogéneas. No, no es O sea, coeficiente. homogénea, perdón. No Ya, constantes. y tiene un nombre en específico. La que nos salió Eh, del certamen. sí, O justo sea, en la de. Euler. es de Eso. Cauchy-Euler. Cauchy-Euler. Entonces, ¿qué resolvimos primero? El problema de Sturluville. La solución del problema de Sturluville, buscamos la tablita, ¿no es cierto? ¿Cuál es la solución de ese problema de Sturluville? Según la tablita, yo lo tengo anotadito por acá, en la tablita, ¿no? Vamos a ponerlo acá. El problema de Sturluville tiene valores propios. Lambda sub n igual a n pi sobre l al cuadrado, que en este caso el L es pi medios, entonces te quedaría 4n cuadrado, porque se simplifican los pi, se simplifican, y las funciones propias son eh, teta sub n de teta igual a seno de n pi sobre L por teta, que en este caso, como el L vale pi medios, te quedaría seno de 2n teta. ¿Ya? Solamente ocupando la tabla. Todo esto es por tabla. Por ahí me dicen que me devuelvo un segundito, me devuelvo. ¿Me van siguiendo o voy muy rápido? Chiquillos, ¿me van siguiendo o no? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos los valores propios, ahora resolvemos el problema radial. ¿Ya? ¿Cuál es el problema radial? Sería
el r cuadrado, r segunda derivada, más r prima, menos lambda, que en este caso sería 4n cuadrado, r igual a 0. Y ustedes, como están expertos en Cauchy-Euler, ¿cuál sería la solución? Bueno, te la doy. R de R igual a C1 por R elevado a la 2n más C2 por R elevado a la menos 2n. ¿Ya? Por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial, que en este caso está escrita en coordenadas polares, ¿no? Sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de la teta sub n por el r sub n, que te da lo siguiente. Te daría b sub n r a la 2n más c sub n r elevado a la menos 2n por seno de 2 teta. De 2n teta. Y esa es la solución. ¿Ya? Ahora, y por último, con esto vamos a terminar. Necesito descubrir cuánto valen los coeficientes b sub n y los coeficientes c sub n. Fíjate que había una condición que hablaba de un límite. Esa. El límite cuando r tiende a 0 de la solución tiene que valer 0. Entonces, cuando yo analizo la función que me entregan acá, ¿cuál es el problema? ¿Ocurre algún problema cuando el r tiende a 0 o no? ¿Vale 0? ¿Qué El ocurre? R elevado a la menos 2n. Ahí ocurre un problema porque tiene exponente negativo y se te indefine esa expresión. Entonces, como pedimos que el límite cuando r tiende a 0 de la función sea 0, entonces el coeficiente del término que se indetermina tiene que valer ¿cuánto para que no se indetermine? 0. 0. Y esto para todo n natural. Entonces el problema se te resume aún más, se te achica aún más, ¿ya? Porque ahora que ya sabes que el c sub n vale 0, que este vale 0, lo único que tú tienes que calcular es el coeficiente b sub n. Calculémoslo. ¿Me dan permiso para pasar a la última diapositiva? Sí, profe. Vamos. U de r, teta, entonces sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, b sub n, r elevado a la 2n, seno de 2n teta. Y había una condición. ¿Qué condición aparecía? Que u de a, teta tiene que valer, ¿cuánto? ¿Cuánto estaba escrito? Era algo así como teta menos pi tercios por seno de 3 teta, ¿no? Entonces yo evalúo esa función en r igual a, te quedaría b sub n por a elevado a la 2n seno de 2n teta. Entonces, ¿cómo yo calculaba el coeficiente de Fourier? Con la integral. Pero ten mucho cuidado. En este caso, todo esto es el coeficiente de Fourier. Y ese coeficiente de Fourier
que es el b sub n por a elevado a la 2n, va a ser 2 sobre el largo del intervalo, que en este caso es pi medios, por la integral desde 0 hasta pi medios, de esa función, que en este caso es el teta menos pi tercios, por el seno de 3 teta, que si hubiese sido cualquier otra función, sería f por el seno de 2n teta. Y después tú ahí despejas el b sub n. ¿Ya? Y con eso concluimos la materia de todo el curso. Preguntas, dudas, consultas. Yo sé que aquí fuimos volando y fue lo último, lo último, lo último, lo último. Pero el método es exactamente el mismo. El de separación de variables, ese se repite cada rato. Lo único nuevo es que por ahí apareció una ecuación de Cauchy-Euler. ¿Ya? Me quedo unos segunditos respondiendo preguntas. Por ahí me pedían que me devolviera una diapo. Me devuelvo. Ya, el Ezequiel Profe, me tomó el tiempo. 13 minutos, 12 segundos. Ya, ok. pidió en el chat a la antepenúltima. Ah, la antepenúltima. O sea, esa, la 13. Sorry, Ezequiel, te fallé. Perdóname, perdóname. Te mentí. No me demoro 10 minutos, me demoré 13. ¿Una más atrás, Juan Pablo? ¿La 12? Sí, sí, Ya. Esa. gracias. Recuerden, hasta ondas y calor estaría entrando para el certamen 3. Todo el resto es global. Hay mucha gente que se fue a global. O que se está yendo a global o no. Ya, depende del certamen 3. Ya, yo para ayudar a la gente que se va a ir a global, voy a tratar de grabar un video resolviendo una ecuación de Laplace, ¿ya? Pero con tiempo, demorándome, para que después vean paso a pasito y con todos los detalles, ¿ya? Profe, Ujú. tengo una duda. Cuando cuando encuentro el B sub n en el anterior ejercicio, ¿Sí? ¿cómo yo sé cuál es el f de x que tengo que reemplazar en la Ya, integral? perfecto. Mm, Buena pregunta. Fíjate que todas las EDP que te puse tienen una de las condiciones igual a una función. Todas. ¿Ya? En este caso, la función que aparece acá en la condición es esa. Teta menos pi tercio por seno de 3 teta. Si vamos a la ecuación del calor, la que estuvimos estudiando el día de hoy, ¿a dónde estaba acá? Esta. Acá aparecía otra f de x, ¿o no? Si vamos al ejercicio que estudiamos anteriormente, en la clase pasada, acá había otra condición de f de x. ¿Ya? Es la función que aparece en la condición, es la que yo tengo que meter acá para obtener el coeficiente de Fourier. Ah, ya entiendo. ¿Ya? El u de 0,x o u de a,x es la condición. ¿Sí? Sí, profe. Depende mucho del problema. Depende mucho del problema. Generalmente ocupamos lo que conversamos por ahí, Joaquín se acordaba, que era igualar coeficiente a coeficiente. ¿Ya? Más dudas, más preguntas, antes que se vayan yendo.
Gracias, por cierto, gracias por quedarse un ratito más, ¿ya? Gracias a ustedes, ahora podemos el día miércoles solamente hacer ejercicios para el certamen 3. Así que les agradezco que me hayan dado un ratito de su tiempo. Para los que